con todos los presentes. Damos inicio al segundo módulo del Diplomado en Gerencia de Administración en Servicio de Alimentación. Antes, expresar las disculpas debido a que se ha cambiado el auditorio. Ustedes saben, el día jueves presente sucedió un incidente en la Universidad de San Marcos. Fue tomada por estudiantes y un grupo de Movadef, agrediendo a las autoridades de la universidad. Y el día de ayer se tomó la decisión en cancelar todo tipo de actividades y eventos hasta el 5 de enero. Es por ese motivo que se está realizando en este auditorio. Expresamos las disculpas, sé que hay muchos participantes que han tenido el inconveniente, pero nos hemos comunicado y el retraso en el desplazamiento, pero el tema de hoy día es extenso y tenemos que necesariamente dar inicio ya con el tema. La primera ponencia está a cargo de Óscar de la Rocha Franchini, gerente comercial de negocios gastronómicos, quien le va a tocar el tema de layout, diseño de una planta de elaboración de alimentos y la presentación de los equipos gastronómicos que se utilizan en un servicio de alimentación. ¿Funciona acá? Bien, buenos días. En realidad no vamos a hacer ninguna ponencia académica, vamos a tratar de hacer un diálogo, vale decir, ustedes, ya que el auditorio es bastante concentrado, vamos a hacer una especie de diálogo. Si ustedes tienen preguntas en el proceso de la presentación, ningún problema. Interrumpimos y hacemos las respuestas, damos la respuesta. Como bien dijo el señor profesor Palomino, estoy a cargo de la gerencia comercial de la empresa Negocios y Proyectos Gastronómicos, y el señor César de la Rocha es el gerente general de nuestra empresa. No vamos a empezar por la presentación de nuestra empresa, vamos a empezar por lo que en realidad los convoca a ustedes aquí hoy día, que es un poco conocer las experiencias de las empresas en el manejo de lo que es el desarrollo, diseño, implementación de lo que son áreas de alimentación. Probablemente ustedes ya están en áreas de alimentación, ya están a cargo y responsables de todo lo que es servicios de alimentaciones y bebidas, en hoteles, restaurantes, etc. Muchas de las cosas que vamos a comentarles, pues obviamente ustedes las conocen, pero creo que la experiencia es lo que vale en este caso, ¿no? La experiencia que tenemos de más de 30 años en el negocio, en el mercado, desarrollando, implementando, presentando y fabricando, pues somos una fábrica. Negocios y Proyectos Gastronómicos es una fábrica, pequeña industria que hace este tema de implementación de equipos hace muchos años. Bueno, sin más, para empezar con este tema, estamos hablando de que el desarrollo para equipamiento de áreas de alimentación tiene un proceso, ¿okay? Un proceso que empieza por conocer los planos del proyecto. ¿Okay? ¿Qué vale decir esto? Que necesitamos empezar a nutrirnos de mucha información. Nosotros no hacemos una mesita, no hacemos una cocinita. Desarrollamos un proyecto completo, integramos los elementos y luego vamos aplicando las posibilidades de manejar ese proceso. ¿Okay? Eso empieza por los planos que se presentan siempre en AutoCAD. ¿Okay? ¿Por qué AutoCAD? Porque es la medida de arquitectura, es la herramienta de arquitectura hoy en día que nos permite precisar sobre todo en las medidas de cada elemento que va a integrar ese desarrollo, ese proyecto. ¿Okay? Tanto del área local como de los elementos que van a integrar este servicio. Si no hay pues un plano en AutoCAD, que es raro que no lo haya, ahora vamos a ver unos ejemplos, vamos a recibir planos en físico, esos planos en rollo grande que ustedes alguna vez habrán visto. Saber y preguntarnos siempre si es una obra nueva o si es un edificio existente. Es importante porque en base a eso vamos a ver la posibilidad de agrandar o de reducir la superficie destinada a la cocina, ¿no? Que es lo que vamos a ir enfocándonos en ese tema. Si la estructura es fija o es drywall, si hay muros portantes, hay vigas, columnas, qué sé yo, porque en algún momento puede ser que la necesidad del servicio tenga que utilizar un tipo de elementos
equipos que no caben en el espacio. Entonces, a veces hay necesidad de tumbar una pared, si que la pared es de concreto, si se va a caer el edificio o el local, y poco a poco ir desarrollando eso. Esa es la necesidad de conocer esta información. ¿No? Eso es lo que les dije. Altura y dimensiones de las ventanas que estén comprometidas en el área de la cocina. Esto es importante porque la cocina no puede ser un lugar encerrado. Tiene que tener ventilación, tiene que tener desfogue, tiene que tener mucha posibilidad de extracción. ¿Okay? Los planos sanitarios, igualmente, los planos eléctricos, los ductos y la luz. ¿Okay? Eso es un poco de referencia con respecto a la parte civil que nos interesa conocer, para luego ya finalmente empezar a plantear en el proyecto las cosas. ¿Quisieras agregar algo? No, proyecto. Una consulta, ingeniero. Adelante. Para mí esto recién este año lo he podido ver. Yo trabajo ya hace mucho tiempo en lo que es servicio de alimentación, pero más que nada ya con un servicio que ya está fijo. A nivel estatal lo he estado haciendo mucho tiempo, pero este año que estoy trabajando con un servicio de alimentación que tiene muchas áreas, muchos servicios en diferentes partes, ¿no? Pude estar en la inauguración de un servicio de alimentación de una clínica, que todo el mundo no se lo voy a decir, y vi cuando nos entregaban el layout, Sí. layout, ¿no? El layout, y decía, no, entonces ahí está, como usted dice, ¿no? Ubicada así, metro por metro, y todo tiene que encajar súper bien, y lo que veo es que utiliza mucho Dragon para hacer las separaciones. Yo entré a ese servicio cuando todavía no había absolutamente nada, era un cuadrado así gigante, ¿no? Es más, estaban colocando recién los ductos, todo lo que es el eléctrico, todo, pero ya se sobrepasan en utilizar el drywall, y a veces es tan pésimo porque al momento de enchufar las cocinas ya empieza a ceder, las tablas empieza a ceder. O sea, lo del drywall no sé si es el adecuado que lo han colocado o no, pero lo que yo quiero saber es en cuanto a los permisos de la municipalidad. Por ejemplo, ya les exigen un servicio de alimentación, tiene que tener permiso de la municipalidad, supongo, ¿no? Y les exige tener layout. ¿Podrías, por favor, responder? Sí, hoy en día las construcciones y las ambientaciones de salas grandes se hacen generalmente en drywall porque es un material mucho más cómodo, más barato, más fácil y más rápido de hacer, de construir. Obviamente, para esto interviene Defensa Civil. Defensa Civil es una organización que tiene que ver con todos los permisos, y si ellos deciden que puede ser con drywall, simplemente hay que adecuarse a eso. Ahora, es importante que las empresas que fabrican o que ponen o que construyen con drywall pues tengan las calidades necesarias para que los tomacorrientes no se estén descolgando cada 3 minutos o cada 2 meses, ¿no? Entonces eso ya es un tema que escapa a nosotros, pero que sí es necesario tenerlo presente en el momento de la construcción, ¿no? Hay tomacorrientes, hay los soportes, por ejemplo, para las repisas de pared, ese tipo de cosas que creo que usted me está hablando de eso, nos está hablando de eso. Efectivamente, no se puede soportar mucho peso en esas paredes, en ese tipo de paredes, a menos que antes hayan sido destinadas y tengan los refuerzos necesarios para colocar las repisas o cualquier cosa sobre la pared. Para eso, justamente es que se piden los planos en AutoCAD y se evalúan si se van a hacer paredes, separaciones y qué sé yo. Entonces, nosotros en ese caso, si tenemos la información desde el principio, pedimos al diseñador, al constructor, que nos deje unos soportes necesarios para poner tirapones, tornillos o lo que necesitemos. Sí. Pero en este caso es Defensa Civil quien da todos los permisos, pero ya se tiene que presentar un layout de todas maneras. Sí, siempre va a haber un layout. Es Defensa Civil quien se encarga, no es Exactamente, la sí. municipalidad. La municipalidad autoriza, pero la municipalidad no da la licencia si es que no tienen primero la inspección de Defensa Civil. Ahora, hay una cosa importante, Defensa Civil es el tema de seguridad,
Defensa Civil no tiene intervención en lo que es la pared, la estructura y todo eso. Obviamente sabe que va a haber portantes, entonces necesitan los planos. El municipio es el que recibe de primera mano el proyecto de ese espacio para poder construir una cocina, un ambiente, ¿no? Pero Defensa Civil va a verificar que efectivamente las estructuras sean las adecuadas. Defensa Civil no niega que drywall sea el medio para poder utilizar, o el material para utilizar en una cocina. Lo que Defensa Civil se asegura y garantiza es la seguridad propiamente del espacio, de lo que va a haber, los extintores, los ductos, los escapes y obviamente la propia estructura, ¿no? Sí, y todo el sistema eléctrico generalmente. Lo que más se fijan últimamente los de Defensa Civil es en que todas las instalaciones eléctricas y sanitarias estén en perfecto estado. Tienen que estar entubadas, no puede haber un cable suelto por ahí, todo tiene que estar entubado. ¿Podrías desarrollar esa parte y estoy ayudando con los detalles? Para lo que es el área de la cocina, ¿cómo empieza? Para el desarrollo de una cocina hay 7 pasos fundamentales que son, en primer lugar, obviamente, el área de recepción de insumos. Esto tiene que estar generalmente al ingreso de lo que es propiamente la cocina, que es donde se van a pesar toda la mercadería que llegue, se va a contabilizar, en fin. Luego viene el área de almacenamiento, que es donde se ponen los secos o los fríos propiamente, ¿no? Secos, abarrotes, por ejemplo, en cuartos secos, refrigeradoras, hay cámaras o refrigeradoras de lácteos, de verduras y de carnes y congelados. Hay muchos restaurantes y muchos negocios de comida que prefieren tener todo fresco. En ese caso no necesitarían un sobredimensionamiento de lo que es cámaras de congelamiento. Y luego hay un cuarto, obviamente, de limpieza y químicos que no tienen que estar contaminando con la cocina. Y después, obviamente, papelería, hay otras, menajería, cubiertos para guardar los platos y todo lo demás. El área de preparación, como en tercer lugar, el área de preparación puede estar dividida en zona caliente, zona de fríos. Hay un área de cocción, que es donde están prácticamente las cocinas, los hornos, las tablas, las freidoras. Y el área de servido, en el caso del despacho, digamos, de la cocina hacia los mozos, ¿no? Para la atención al público. Y luego de eso, el área de lavado, y por último es el área de tratamiento de desperdicios, porque en algún lugar tenemos que poner todos los desechos para no contaminarlos con el resto de la cocina. Ahora, como proyecto, creo que tú lo puedes... Sí, cómo no. Bueno, obviamente para la primera parte, o sea, la parte anterior, tiene que ver con los 7 áreas básicas, digamos, con que necesita contar un servicio de alimentación. Pero para dimensionar, como acaba de decir el señor César, el volumen y la necesidad que va a haber de almacenamiento, de acopio, de etcétera, de servicio, es necesario saber cuál va a ser, primero que nada, la cantidad de personas que va a atender ese espacio. ¿Okay? Si va a ser un espacio para atender a 15 personas, a 20, a 50, a 1000 o a 2000, porque para todo hay, ¿no? Los hoteles atienden cuando hacen eventos y conferencias. Ahora acaba de pasar el congreso de medio ambiente, ¿no? Han venido miles de personas, los hoteles han estado full. La logística de manejo del servicio de alimentación ha sido impresionante, y ahí entonces tenemos que ver qué cosa es lo que la cantidad de personas que van a ser necesarios atender. Solamente como información, por ejemplo, en los cruceros se atiende un promedio de entre 1.500 y 2.000 personas diarias, y tienen, ¿cómo se llama? Cuando tienen a toda hora la comida lista, tienen buffet abierto todo el día y toda la noche. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado con el número personal. Por ejemplo, si es un restaurante, ¿cuál va a ser el nivel de rotación estimado? ¿No? Porque un restaurante abre, vamos a decir, 12 del día hasta las 4 de la tarde, y luego de 7 a 11 o 12 o a 1. Entonces,
pero en ese lapso van a entrar y van a salir comensales. Entonces, ¿cuál va a ser el nivel de rotación? No significa que si yo tengo 10 mesas por 4 sillas van a haber 40 personas diarias, no, porque va a haber rotación. Unos que llegan, otros salen, entonces tenemos que saber cuál va a ser el volumen promedio, eso se maneja ya de manera estadística o en todo caso con una proyección de mercado, para saber cuánta gente voy a atender en el día, ¿no? Si es un comedor de personal, por ejemplo, la cantidad de turnos, ¿no? Porque hay fábricas que no cierran, que trabajan los 3 turnos, ¿no? 24 horas al día y hay personal que hay que alimentar, que hay que desayunar, que hay que cenar. Entonces, ¿cuánta gente va a estar permanentemente consumiendo de ese servicio? En el caso de los hospitales, por ejemplo, la cantidad de camas y personal de atención, porque los hospitales no solamente alimentan a los enfermos y a la gente que está internada, sino también al personal administrativo, al personal de servicio, propiamente, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente va a haber en ese caso? Si el tema de local es un restaurante, es un bar, es un comedor personal, etcétera, eso también es importante. Y el menú, porque eso también va a determinar el tipo de equipamiento que se va a sugerir para poder, ¿no? Si yo voy a hacer un menú, nos da una idea qué cosa es lo que vamos a servir en ese local, si va a ser una cevichería, si va a ser una pizzería, si va a ser una comida casera, cuál va a ser la orientación del restaurante, ¿no? Para poder, o del servicio de alimentación, para poder proponer ahí futuramente los equipos, ¿no? Y el nivel de inversión, esto es importantísimo porque muchas veces las inversiones se quedan cortas. Uno estima algo, tal vez no se rodea de los especialistas en ciertas áreas, y eso como experiencia se los contamos, nos sucede mucho a nosotros. Cuando los arquitectos diseñan planos, ellos tienen una idea, no conocimiento preciso de cómo va a ser la cocina, porque va a haber una cocina, va a haber una plancha freidora, pero realmente a la hora de dimensionar eso, las cosas cambian, porque el tipo de negocio que nosotros vamos conociendo más al cliente para hacerle su equipamiento, van saliendo otro tipo de elementos que los arquitectos no habían considerado, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces hay arquitectos que diseñan cocinas pero no ponen ductos de extracción, cosa curiosa, pero es así, sucede, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos permiten a nosotros hablar con el cliente, sugerirle, plantearle, y obviamente el caso del presupuesto se va quedando corto porque hay que hacer más cosas, ¿no? No sé si quieras comentar algo al respecto. Si hay preferencia por algún equipamiento, por ejemplo, explícate un poquito los ojos. La preferencia de los equipos nace indudablemente desde el tema del presupuesto inicial. Si el cliente, muchos clientes quieren tener todo importado, de la mejor marca, hay de todo en el mercado. Hay producción nacional, como la hay también importada, hay equipos y hornos de marca famosa que son muy costosos, así como hay hornos caseros que también cumplen tal vez la misma función, no obviamente con la tecnología, pero todo depende de la función y de la preferencia que tenga el cliente. De acuerdo, si va a hacer una comida francesa, si va a hacer parrilla, pues tendrá todas las facilidades, ¿no? Ya cuando los restaurantes o los negocios de comida son atendidos por sus propios dueños, entonces ellos sí se preocupan en tener las cosas mucho mejor. Cuando lo ponen como un negocio, ven al cocinero, a los ayudantes de cocina y les dan lo mínimo necesario, muchas veces, ¿no? Sí. Bueno, acá hay una serie de equipos que son importados, que no se hacen mayormente acá, como son los hornos convectores, los abatidores, las marmitas. Se hacen, pero sin mucha tecnología. Los fornillones de piso, si se hacen acá, las freidoras de papas, sartenes volcables, en fin, una serie de equipos que generalmente nosotros preferimos en este tipo de cosas hacerlos importados porque vienen con tecnología de punta, con desarrollo y con muy buenas condiciones. Y ahora, como tenemos libertad de comercio, libertad de mercado, es fácil y ya no es tan caro como hace unos años atrás. ¿Alguno de ustedes tiene una idea de lo que es un abatidor? ¿Sí? Sí. A
ver, ¿podrías...? Un abatidor es un equipo que baja la temperatura en forma muy rápida cuando los productos son cocinados por un horno convector, por ejemplo. Generalmente se usan cuando son buffets de mucha cantidad de gente. Entonces, se cocina en los hornos y esas bandejas van a los abatidores, se les baja la temperatura inmediatamente a 15 grados o a 30 grados y luego recién van a la cámara, ¿no? Van a la cámara y luego, en el momento del servido, que puede ser al día siguiente, ya se regeneran y se sirven nada más. Y parece mentira, quedan como recién hechos. Esta restauración, generalmente estos se utilizan en los hoteles, ¿no? En los hoteles, cuando hay menús parejos, digamos, para todos, ¿no? O sea, hay que servir pues, 500 platos de entrada, 500 platos de segundo, iguales. Entonces, lo ideal es porcionar y inmediatamente abatir, bajar la temperatura, almacenar. Lo usan también para, es un proceso previo al sellado al vacío, me parece. Sí, exactamente, exactamente. Y cuando se refiere al horno convector, es el horno... El horno convector es el horno, claro, tipo Rational, tipo Electrolux. Hay muchas marcas en el mercado, pero el convector es el que combina calor con humedad. Esos son los convectores, que puedes cocinar solamente con calor si lo necesitas, puedes cocinar solamente con humedad, o me refiero al vapor, o en forma mixta, ¿no? Combinada. Dependiendo del tipo de comida, sí. Tipo de comida. Sí. Puedes hornear, también me parece que han hecho alguna oportunidad en una cocina que está rosa, no creo que podía... Sí, exactamente, exactamente. Ahí tenemos una foto también que nos la vamos a mostrar ahora. Exacto, ya son hornos inteligentes, son programables, tienen memoria, entonces cada vez que ustedes ingresan una fórmula, por ejemplo, para hacer un pato a cualquier estilo, y cada vez que quieran hacer eso, simplemente aprietan la tecla de pato y siempre va a salir la misma forma, el mismo tipo de cocción en temperaturas, en humedad, en calor, en todo. ¿El formillón de piso? Hormigón de piso son esas cocinas grandes que son para ollas de 50 o 60 litros, que generalmente donde se hacen sopas, comida para personal generalmente. Son fuegos muy fuertes, no son las cocinas propiamente conocidas, sino son unos quemadores de 20 pulgadas tal vez de diámetro para cocción en cantidad. Bueno, se les conoce como formillones, ¿no? Sí. La freidora de papas, que bueno, ustedes también ya deben conocer, y las sartenes volcables. Las sartenes volcables son una especie de contenedores en donde se hacen los guisos, los estofados, por ejemplo, pero también en grandes cantidades, para no hacerlo... Es como una olla, pero mucho más grande. Igual que la marmita, ¿no? Parecida a la marmita, sí. En el mismo principio, digamos. El principio es el volumen, ¿no? sí. Estos son para grandes volúmenes, ¿no? Sí. 40, 50, 60 kilos de comida. Hospital. Exactamente. Hospitales, campamentos mineros. En restaurantes no se usan sartenes volcables ni las marmitas, ¿no? Otro tema importante, por ejemplo, es cómo será la vajilla, si va a ser losa o si va a ser descartable, ¿no? Y si van a invertir en una máquina lavavajillas. Hoy en día muchos restaurantes están optando, restaurantes digamos de categoría, están optando por tener lavadoras de platos, que son las lavavajillas, porque ayuda mucho en la parte, en la dinámica del proceso de servicio y de rotación, ¿no? Entonces se enjuaga, se mete a la lavadora, en un tiempo determinado lava todo y ya personal solamente seca, ¿no? Cuando el negocio es pequeño, obviamente tenemos un chico que lava los platos, ¿no? Que empieza lavando los platos ahí y después pasa asistente de cocina. Pero generalmente es así. Cámaras frigoríficas también es importante, no solamente un refrigerador grande de una puerta, sino cámara propiamente, una cámara que puede tener 4 por 3 metros de altura de área por 1,80 m o 2 metros de altura, en donde se ingresa como una habitación, donde se ingresa para congelar y conservar los alimentos. De aquí indagamos también un poquito en lo que es el equipamiento accesorio. ¿Qué cosas queremos decir con eso? Son los artefactos menores, como le llamamos, ¿no? Si son batidoras, si son procesadoras de alimentos, si son freidoras, si son peladores de papas, cortadoras de embutidos, picadoras de carne, mantenedores de platos calientes, etc. Hay mucho elemento que se necesita y que es accesorio en función del tipo de negocio. Siempre los
Generalmente en los restaurantes tienen una zona dedicada a un bar, en donde también pueden haber licuadoras, pueden haber también mesas frías para guardar las bebidas, la fruta que usan todos los barman, ¿no? ¿En cuánto está valorizado aproximadamente una máquina lavavajillas? Una máquina lavavajilla de 300 platos por cada 3 minutos, 100 platos por cada 3 minutos, más o menos debe estar costando unos $7.000, una cosa así. Son las llamadas de capota. Entran los racks ya preparados, lavan. Hay una cosa importante, no es solamente que entran los racks con los platos sucios y se lavan. Los platos primero hay que darles una ducha de agua, sacarles la parte material y luego entran en los racks a lavarse, ¿no? Ahí cada una de esas máquinas tienen un buffer que calientan su propia agua, pero además es muy importante que usen un buen detergente y un buen abrillantador. Sí. Entonces eso hace que, por ejemplo, cuando el plato va servido no se queden las marcas de los dedos del mozo cuando está sirviendo, ¿no? Generalmente a veces se quedan en el borde del plato las huellas del mozo. Entonces los platos se lavan, se escurren y quedan brillantes, no hay necesidad de pasarles un trapo más. Generalmente quien ofrece la máquina ofrece también el componente químico, vale decir el detergente y el abrillantador, ¿no? Es parte de todo el equipo en sí, para poder ser eficiente en su uso. Bueno, a partir de ahora vamos a ver un poquito, 2 ejemplos básicamente de layouts de servicios de alimentación. A veces Una cosita más. Sí. Buena pregunta, sí. Estábamos en el servicio de alimentación que yo estoy, tenemos una máquina lavavajillas. Tengo ya como 3 semanas, pero se me ha ido la máquina. Es una, no sé si... Sí, esas son de capota, sí. Ajá, son las de capota. Las que se levantan Lo que estoy viendo que está sucediendo últimamente es de que los vasos son esos vasos largos, delgaditos, Sí. que se colocan en clínicas con los plastiquitos esos que brillan para que siempre esté súper higiénico, que los está quebrando mucho. Entonces terminan de estar lavados, enjuagados por la misma máquina, y al momento de que levantan, creo que empiezan a tocar y tic, tic, se empieza a quebrar, a bajar un pedacito. Entonces puede ser por el cambio de temperatura, los dejamos más tiempo que solitos se enfríen. No, definitivamente esa es calidad, la calidad del producto, calidad del vaso. En vasos hay muchas calidades. Hay el vidrio muy delgadito, muy delgadito, que son casi descartables, como los hay un poquito más gruesos, ¿no? Lo que recomendaríamos ahí sería que cambien los vasos, porque si se quiebran, ahí entran a temperaturas de 80 grados a veces el agua, o 100, más de 100 grados tal vez. Y siempre va a suceder eso cuando son muy delgados. El vidrio muy delgado se quiebra en el cambio de temperatura, porque después el enjuague es con agua fría. El lavado es con agua caliente, pero el enjuague de las máquinas es con agua fría. Entonces puede ser así, porque solamente veo con ese tipo de vasos que es el vaso que nos proporciona la clínica. Claro. O sea, mi concesión no tiene que ver nada con esos vasos. Eso nos proporciona la propia clínica, que son vasos de esa clínica. Pero los vasos que nosotros manejamos son unos más gorditos. Un poquito más gruesos, claro. Sí, esos no tengo ningún problema, pero esos Sí, vasos ese que tipo son de para agua, vidrio, nada ese tipo más, de vidrio, sí. ya veo últimamente que siempre están, o sea, una persona que ya lo levanta y van cogiendo y ya está. Ya están rajados. Siempre, Sí. o sea, al día se me estarán viendo como 3, 4 vasos. No, O sea, es tal vez bastante, sí. es regular, ¿no? Y pensábamos más que era porque los chicos los están rompiendo, qué sé yo, pero no. Y ya yo misma me dicen, no, señorita, fíjese, mire, cómo está saliendo ya, está. De la máquina sale ya. Es la calidad del vaso, es la calidad del vidrio, sí. Porque en las diferentes fábricas de vidrios, me imagino que pueden ser unos vasos nacionales. Hay de todo tipo, hay delgaditos hasta muy gruesos también, que ya son hasta pesados, ¿no? Como para los milkshakes esos antiguos que habían esos vasos largos. Pero hay de todo, Se me ocurre, sin haberlos visto, que son muy delgaditos. Sí, si son sumamente delgados, a lo mejor no vale la pena meterlos a la lavadora, ¿no? Sino jugarlos a mano.
Con cuidado, obviamente, porque a veces es más peligroso en el lavadero que en la máquina, ¿no? Sí. Y si tienen una grifería, una tipo ducha, Sí. entonces es mejor lavarlos de esa manera. Para el lavado de cubiertos. El lavado cubierto sí entra en la lavavajilla, sí. Hay unos aparatos especiales que son los racks, hay racks para platos, para vasos, para tazas, para cubiertos, copas, en fin, hay una gama muy variada de racks para cada utensilio en cantidades suficientes, ¿no? Sí, y sale el resto con el abrillantador. Sí, salen muy bien, no hay necesidad de secarlos, la verdad. Sí. Se los ponen en un escurridor y listo, ahí se secan solitos. ¿Usted en qué empresa? Charlotte. Ya, ustedes trabajan con Electrolux, con la lavavajilla. Creo que No es Electrolux. ¿Hogar? Me parece que sí es uno de color... De acero inoxidable debe ser, sí. ¿Un color plateado? No. Ah, amarilla. Sí, de este color. Con plateado. Tiene una parte de eso. Ajá. Es la misma, es la lavavajilla que tenemos en Americana, Ya. en Oncosalud y en el PCP, en La Molina. De la Molina. Ajá, sí. Ya. Sí, obviamente es un gran tiempo el que se gana cuando uno tiene una máquina lavavajillas. Porque tener a una o dos personas lavando es pesado. Es pesado y a veces Y no queda muy bien. tienes que estar desinfectando aparte, pero ahí ya está todo que está desinfectado y sale listo. Bien, entonces ahora vamos a poder explicar un poquito de lo que es el diseño. Yo te ayudo con esto. Esto para lo que es el lavado de batería. Bueno, acá sencillamente vamos a indicarles, a repetir cuáles eran las zonas y las áreas de cocina. Hay una zona de ingreso, que es acá a la derecha, o ahí, sí, efectivamente, por ahí, y van hasta a la zona de sanitizados, ¿no? Para luego repartirlos si son secos o a las cámaras al lado derecho. A las cámaras al lado derecho, ahí. Cámara de conservación o cámara de congelamiento, en el caso que sean carnes, pescados, pollos. Y luego de ahí tienen la facilidad de pasarlo a la cocina caliente o a la cocina fría, si son ceviches, si son ensaladas, qué sé yo, sacan de la cámara de conservación lo que es verduras, y a la derecha van a la cocina caliente todo lo que es cocción. Ahora, cada una de estas cocinas tiene sus propios equipos. Tienes un horno batidor que está junto a la cocina, que es el 17. Hay un horno con vector, tienes la cocina, plancha freidora, freidora de papas, mesas de trabajo al frente para poder armar y mesas refrigeradas. ¿Perdón? Ya. Okay. Y en la cocina fría y repostería, pues lo propio, ¿no? Entonces ese es un poco más o menos el circuito. Luego, en este caso, este plano es de Ferreiros, de un comedor de Ferreiros que se diseñó en Lima. Hay una zona de lavado, que es para el lavado de utensilios, y un lugar también donde poner la vajilla limpia, que esta va a ser utilizada. Este comedor tenía 2 pisos, me parece, y ese es un montacargas, ese como un ascensor ese. Y luego sobre la mano izquierda, ¿dónde está el comedor acá? Abajo creo que está el comedor. Por ahí. Sí, este era de 2 pisos. Entonces, ese es un comedor, un hall de atención. Esa es la línea de autoservicio. Las personas entran por la parte de arriba. Arriba están las puertas, no. Ahí están las puertas de ingreso. Y tienen el lado izquierdo, que era una línea de autoservicio para dietas. Y el lado del centro son 2 líneas paralelas con tablas caldas, salad bar, en fin, y 2 cajeras en el extremo para que cada uno pase su bandeja y se sirva el menú, ¿no? En los comedores quedaban en el segundo piso, por ahí se iban a la escalera, y en el segundo piso estaban toda la parte que es líquidos, las sopas en el caso, las bebidas, los té, los cafés, las infusiones, ¿no? Entonces, esta es una planta típica, digamos, de
cocina, con sus áreas bien claras. Y bueno, tal vez la otra. ¿Cuántos metros cuadrados aproximadamente? En el caso de ellos tenía como 140 metros más o menos de área en el primer piso. 140 ¿Qué metros. porcentaje destinado para el comedor? No, el comedor era de 140 metros. ¿A solo el comedor? El comedor es en el segundo piso, pero el área de cocina, Toda la cocina. con el autoservicio y todo, era 140 metros. Sí. No sé, hay una cantidad de metro cuadrado para atender tantas pasiones. Hay una tabla que la municipalidad exige para los espacios, primero los espacios que hay entre máquinas y los pasadizos que deben haber en las cocinas, ¿no? No te podría decir, porque no lo conozco además, si es que existe una medida por cada persona, ¿no? O sea, si es un comedor para 40 personas, tiene que haber cierta cantidad de metros, no. Eso lo establece la municipalidad mediante el aforo que permite para cada local. Ya, este es un comedor de Aceros Arequipa, en Pisco me parece que era. El ingreso por ahí igual tiene la zona de sanitizado, donde se recibe prácticamente toda la mercadería, tanto secos como cárnicos, y luego se traducen en porciones o se derivan a cada cámara en la parte de las cámaras, ¿no? A esto sí hicieron una cámara exclusiva para pescados, una para carnes, una antecámara para verduras y lácteos. Y después tienen también ahí en los espacios que quedaban los cuartos de químicos, almacén de químicos donde van todo lo que es desinfectantes, escobas, trapeadores y qué sé yo. Sí, ahí se la caí.